En este vídeo vamos a comentar las raíces enésimas de un número complejo, ¿vale? Entonces, como sabemos, cuando vamos a hacer la raíz de un número complejo es mucho más cómodo hacerlo en forma polar. Y en este dibujo vemos lo que ocurre con las raíces de un número complejo. Entonces, si yo tengo este número complejo, que es el número complejo 1 más i o raíz de 2, 45, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí, 1 más i. Entonces, este número complejo podemos representarlo geométricamente con este vector. Si yo este número complejo lo elevo al cuadrado, al cubo y a la cuarta, se me va quedando un vector más grande y lo voy rotando 45 grados siempre, ¿vale? Vector más grande, roto 45 grados. Esto sería este número complejo z, vamos a llamar z, este sería z al cuadrado, z al cubo y este sería mi z al cuarto. Y sin embargo, si hago las raíces, lo que va pasando es exactamente lo contrario. Paso de aquí, divido el ángulo, el argumento del número complejo entre dos, este sería la raíz cuadrada, este sería la raíz cuarta, etc. Y me van quedando números complejos que tienen la raíz cuadrada del módulo, la raíz cuarta del módulo, etc. ¿Vale? Por ejemplo, esto que tenemos aquí es la raíz cuarta de este número complejo, sería raíz octava de 2, que es un número mucho más pequeño y con argumento menor. Entonces, ¿qué vemos? Cuando hacemos raíz cuadradas o cuando hacemos potencias, dependiendo si el número está entre 0 y 1, si el módulo está entre 0 y 1, me van quedando más grandes o me van quedando más pequeños. Entonces, la pregunta que convendría hacerse aquí es ¿qué ocurre cuando ese número complejo tiene argumento 1? O sea, tiene módulo 1, perdón, tiene módulo 1. Entonces, si un número complejo tiene módulo 1, es decir, yo tengo un z que tiene módulo 1, tal que z, módulo de z es 1. ¿Vale? Como ya sabemos, la forma trigonométrica de este número complejo, ¿cómo sería? Pues fijaros que si yo lo dibujo, vemos que sería módulo 1, entonces tendría un argumento t tal que fuera, y la forma trigonométrica de ese número complejo sería 1 por coseno de ese ángulo, que no sé cuál es, más i por el seno de ese ángulo. Es decir, al multiplicar por 1 me queda lo mismo. Entonces, ¿qué me quedaría? Un número complejo de este estilo. Vale, ¿tiene ese número complejo módulo 1? Claro, el módulo de ese número complejo sería el módulo de este z, sería la raíz cuadrada de coseno al cuadrado de teta más seno al cuadrado de teta. Parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado, pero ¿cuánto es el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado de un ángulo? 1. Entonces, ese tiene módulo 1. Entonces, todos los números complejos que tienen argumento 1 se pueden poner así. Y entonces, aquí nos podríamos plantear, ¿qué ocurre al elevar eso al cuadrado? Pues al elevar eso al cuadrado, lo que nos está pasando es que se nos gira teta, ¿veis? Ese número en forma trigonométrica, ¿cómo sería? Sería 1 teta. ¿Y cuánto sería este número complejo al cuadrado? Pues sería 1 al cuadrado y 2 por teta, es decir, sería el número 1, 2 teta. ¿Y cuánto sería z a la quinta, por ejemplo? Pues z a la quinta sería 1 a la quinta por 5 teta. Y lo único que estoy haciendo, si tiene argumento, si tiene módulo 1 un número complejo, es, si yo dibujo mi circunferencia de radio 1 más o menos, habría que hacerlo bien, es ir moviendo este número complejo, teta, lo muevo otra vez, lo sigo moviendo otra vez, lo sigo moviendo otra vez, y voy, fijaros, recorriendo todos los vectores de la circunferencia. ¿Vale? Entonces, esto es lo que va ocurriendo si yo tengo un número complejo de módulo 1 al hacer las potencias. Y al hacer las raíces cuadradas, las raíces de 1 también son 1. Entonces, lo único que estoy haciendo es dividiendo teta entre teta medios, teta tercios, teta cuartos. Entonces, se me están quedando en números complejos más pequeños, pero siempre tienen módulo 1. Entonces, voy recorriendo vectores de módulo 1 y todos los vectores de módulo 1 acaban en la circunferencia de radio unidad, ¿vale? Es como el radio de la circunferencia. Esto es una forma bonita de ver lo que ocurre, ¿vale? Entonces, fijémonos en esto. ¿Qué nos ha ocurrido aquí? Que cuando yo hago z a la quinta me da 1 a la quinta, 5 teta. 1, 5 teta. Entonces, lo que me está ocurriendo con el argumento se me va sumando y el módulo se me va multiplicando y me queda así. Vale, pues ¿qué es lo que vamos a hablar? De lo que vamos a hablar ahora en la siguiente página es de
¿qué ocurre con las raíces? Las raíces de la unidad. Hasta ahora lo que ocurría es que cuando decíamos, ¿cuál es la raíz cúbica de 1? ¿Cuál es la raíz cúbica de 1? Entonces la respuesta que todo el mundo daba era 1. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 1? La respuesta que todo el mundo daba era más menos 1, porque multiplicar más menos 1 entre sí me da 1. Vale, pero esto es la respuesta real. Esto sería la respuesta real y esto sería la respuesta real. ¿Existen más? Por supuesto que no. O sea, en esta no, porque hay dos raíces. Raíz cuadrada, dos raíces. ¿Cuáles son las dos raíces puesto en forma algebraica? ¿Vale? Pues fijaros, las dos raíces de 1 puesto en forma algebraica serían las soluciones de esta ecuación. ¿Cuáles son las soluciones de la ecuación x cuadrado igual a 1? Es decir que la raíz cuadrada de un número es 1 es encontrar el número que al elevarlo al cuadrado me dé 1. Y por lo tanto es la solución de la ecuación algebraica x cuadrado menos 1 igual a 0. Decir que la raíz cúbica de un número, encontrar las raíces cúbicas de la unidad, es encontrar aquellos números x que al elevarlos al cubo es 1, que es lo mismo que poner cuáles las soluciones de este polinomio. Entonces, ¿qué ocurría? Cuando estábamos en los números reales y nosotros resolvíamos o factorizábamos polinomios en los números reales, nos podían pasar varias cosas. Nos podía dar una raíz, dos raíces, tres raíces. Pero en el momento que nos movemos a los números complejos, en los números complejos siempre coinciden dos cosas. Siempre hay el número de raíces en los complejos de un polinomio, raíces complejas, coincide con el grado del polinomio. Esto es lo que hace que los complejos sean mucho más potentes, ¿vale? Esto se dice, es decir, que C, que es la letra que representa los complejos, es algebraicamente cerrado, ¿vale? Es decir, siempre tengo tantas raíces como grado tiene el polinomio. Aquí, fijaros, x cuadrado menos 1, tengo dos raíces, el más y el menos 1, esta está bien. Sin embargo, ¿esta qué ocurre? ¿en esta qué ocurre? Fijaros, aquí yo lo que había dicho es solo tiene una raíz real. Bueno, pues eso hasta ahora era verdad y a partir de ahora cuando trabajamos en los complejos eso es mentira. Vale, entonces esto por Ruffini, acordémonos que para hallar las raíces enteras siempre utilizamos Ruffini. Y yo sé que 1 es raíz, pues Ruffini y me da 0. Y me ha quedado el polinomio, es decir, me ha quedado que x menos 1 es x al cubo menos 1, perdón, es x menos 1, esta raíz de ahí, y este es el cociente, x cuadrado más x más 1. Y este cociente que tengo aquí, este polinomio que tengo aquí, ¿cuáles son sus raíces? Pues menos 1 más menos raíz cuadrada de 1 menos 4 por 1 menos 4 partido 2. Entonces, acordémonos, raíz de menos 3. ¿Cómo pongo yo raíz de menos 3? Pues lo ponemos así, raíz de 3 por i. Y entonces, ¿cuáles son las dos soluciones que me ha dado? I es raíz de menos 1, raíz de menos 1 por raíz de 3, raíz de menos 3. 1 menos 4 menos 3. Entonces es menos 1 medio más raíz de 3 medios de i por un lado y menos 1 medio menos raíz de 3 medios de i por el otro lado. Entonces, como veis aquí, ¿cuántas soluciones al final nos ha dado? ¿Cuántas soluciones nos ha dado este polinomio en los números complejos? Si no nos hubiese dado 3, lo tendríamos mal. Entonces, fijaros, estas son las tres soluciones de el polinomio x al cubo menos 1. Una pertenece a los números enteros, a los naturales, a los reales, por tanto, y dos son complejas. Vale, esto que a priori decíamos que solo existe una solución, aquí una vez estamos en el mundo de los números complejos, ya tenemos dos soluciones más. Vale, y fijaros la interpretación geométrica de esto. Esto ya nos empieza a sonar, ¿verdad? Esto es un seno, un coseno, menos 1 medio, raíz de 3 medios, menos 1 medio, menos raíz de 3 medios. Entonces, la interpretación geométrica de esto es, yo el número 1, ¿cómo le puedo poner en números complejos? Mi número 1 real en números complejos es el 1, 0 grados, ¿verdad? O podría ponerlo incluso 1, 360 grados, ¿verdad? Este podría ser mi número complejo. Me da igual que el 0, me da igual que de una vuelta, ¿vale? Entonces, ese número podría ser ese de ahí, ¿vale? Pues entonces vamos a dibujarnos una circunferencia, más o menos, y vamos a ver cómo trabajamos eso. Entonces yo tengo mi número 1, que es este de aquí.
Entonces yo quiero encontrar qué números, qué complejos elevados al cubo me van a llevar a 1,360, ¿vale? Entonces, fijaros lo que nos ha dado. Es decir, si yo cojo este número complejo y lo elevo al cubo, me da de módulo 1 al cubo 1 y 0 por 0 por 0, pues 0, que es lo mismo que estoy. Entonces, esta sería mi solución real. Esta de aquí, S1, es mi solución real. ¿Vale? Y ahora tendría que calcular cuáles son las otras dos raíces, porque un polinomio en grado 3 en los complejos tiene 3 raíces. Y fijaros lo que es esto, ¿eh? Fijaros este número en... ¿Cuál es el argumento de este número? ¿Y cuál es el argumento de este número? Pues el argumento de este de aquí es... esto sería el coseno de un ángulo y esto sería el seno de un ángulo. Seno positivo, coseno negativo, aquí. Y coseno 1/2, ¿a qué se refiere? Al de 60, o sea, es el equivalente de 60, pero en este de aquí. ¿Cuál es el equivalente de 60 aquí? El de 120. Entonces, ese es el número complejo que yo estoy buscando. Esto es 120. Este número de aquí en forma polar es 1,120. Y este tiene seno negativo y coseno negativo, y es equivalente al de 60 también. Entonces, ¿cuál es? 240, este de aquí. ¿Vale? Este es el de 240. Si damos la vuelta entera, el de 240. Entonces, fijaros las tres raíces que nos ha dado, ¿vale? Son el número complejo 1, 0, el número complejo 1, 120 y el número complejo 1, 240. Y entonces, estos tres números son las tres raíces de la unidad. Y las tres raíces de la unidad cumplen un montón de propiedades, ¿vale? Matemáticas, que se alcanzan incluso a la competencia de primero de la ESO. Por ejemplo, ¿qué cumplen? Que la suma de las tres es 0. Vamos a ver si es verdad. Si yo sumo las tres, es 0. 1 más menos 1 medio más raíz de 3 medios de i, más menos 1 medio menos raíz de 3 medios de i. Si sumo 1 menos 1 medio, 0. La parte real, 0. He sumado las tres partes reales. Raíz de 3 medios de i menos raíz de 3 medios de i, 0i. Es decir, suman 0. Eso ocurre con todas, con las raíces cúbicas, con las raíces cuartas, con las raíces quintas de la unidad. ¿Qué más propiedades cumplen las raíces de la unidad? Que si yo multiplico dos raíces de la unidad, voy a poner aquí las raíces cúbicas de la unidad, raíces cúbicas de la unidad, que son el 1, el menos 1 medio más raíz de 3 medios y el menos 1 medio menos raíz de 3 medios. Y las pongo en forma binómica, que está ahí, y en forma polar. Porque nos interesará trabajar dependiendo de la que queramos, en la que queramos. Y en forma trigonométrica, venga, para que no nos dejemos nada. Es coseno de 0 más i seno de 0. De 0, perdón, esto es un 0, no una teta, 0 grados, 0 grados. Coseno de 120 más i seno de 120. Y coseno de 240 más i seno de 240. ¿Vale? Entonces tengo las tres raíces de la unidad puestas de las tres formas que sabemos ponerlas hasta ahora. Y he dicho que cumple que la suma es 0, ¿eh? Podríamos hacer la suma. Sumar en forma polar es malísimo, ¿eh? Para sumar nunca utilizamos la forma polar. Siempre la binómica o la trigonométrica. Para multiplicar, la mejor es esta. La mejor es la polar. Entonces fijaros lo que ocurre. Cuando yo multiplico dos cualquiera de ellas. 1, 0 por 1, 120 es 1, 120. Porque sumo los argumentos, multiplico los módulos, ¿vale? 1, 0 por 1, 240 es 1, 240. Y 1, 0 por 1, 0 me da 1, 0. Y 1, 120, perdón, no veo uno aquí. 1, 120 por 1, 240 me da 1, 360, que es lo mismo que 1, 0. Y 1, 120 por 1, 120 me da 1, 240. Y 1, 240 por 1, 240 me da 1, 480, perdón, que esto es lo mismo que 1, 120.
Entonces, fijaros, multiplicando 2 a 2 cualquiera de ellos, siempre me da uno de ellos, ¿vale? Esto en matemáticas, en álgebra moderna, se dice que son grupo, ¿vale? Y es importantísimo entender lo que es un grupo. Este es un grupo de tamaño 3, ¿vale? De 3 elementos. Cíclico, además. Vale, entonces fijaros, ¿cómo veo yo esto, ¿vale? Para que lo entendáis. Si yo esto lo veo como una puerta giratoria desde arriba, cada vez que giro la puerta siempre me estoy quedando en una de las 3 posiciones que tengo. Cada vez que giro la puerta siempre me estoy quedando en una de las 3 posiciones. Acordémonos que multiplicar números complejos que tienen módulo 1, fijaros que lo único que nos hace es rotarnos el vector. Estamos haciendo una rotación, estamos girando, ¿vale? Si yo multiplico cualquier vector por uno de estos, por este por ejemplo, lo único que hago es girar otro vector 120 grados. Y las multiplicaciones de vectores, la interpretación geométrica que tienen es una rotación, ¿vale? Entonces, fijaros, esto con las raíces cúbicas de la unidad, pero podríamos hacer exactamente todo el mismo ejercicio con las raíces cuartas de la unidad, Entonces, ¿quiénes son las raíces cuartas de la unidad? Las soluciones del polinomio x² menos 1 igual a 0. Esto yo sé factorizarlo porque lo hemos hecho muchas veces y nos da esto de aquí. Y entonces decíamos, este polinomio es irreducible y ahora tendremos que añadir la coletilla de es irreducible en R, perdón, porque en C no es irreducible. En C yo voy a resolver esto, x². Las dos soluciones de aquí son más menos 1. Las dos soluciones de aquí, ¿quién son? Las raíces de menos 1, es decir, ¿quién son? Más menos la raíz de menos 1. Como la raíz de menos 1 la llamo i, fijaros cuáles son las 4 soluciones que tenemos aquí. ¿Vale? Me ha dado más menos 1 y más menos i. Veamos su interpretación geométrica, la interpretación geométrica de las 4 soluciones que nos han dado. ¿Vale? Pues fijaros cómo queda. Este es el número complejo 1, es decir, 1, este es el número complejo menos 1, este es el número complejo i, y este es el número complejo menos i. 1, i, menos 1, menos i. Si lo quiero poner en las 3 formas como antes, también lo podría hacer, las raíces cuartas de la unidad. Y serían, fijaros, el 1 menos 1 i menos i, forma binómica. El 1, 0, 1, 90, 1, 180 y 1, 270, forma polar. Y luego ya, pues coseno de 0 más 0, ya la forma trigonométrica ya la entendéis. Entonces, fijaros lo que nos está quedando, que es muy importante que entendamos eso. Nos queda, si unimos los vértices de los números complejos, nos queda, fijaros, un cuadrado. Si unimos los vértices de los números complejos aquí, de las raíces cúbicas, nos queda un triángulo equilátero. Si lo hiciéramos con las raíces quintas, ¿qué nos iba a pasar? Nos va a quedar un polígono regular de 5 lados, un pentágono. Entonces, todo el rato es así, ¿vale? Fijaros que también se cumple otra vez lo mismo. La suma de las 4 raíces, 0. Esto da 0 al sumar las 4 raíces, y siempre que yo multiplico una, me da una por cada una, me da otra, ¿vale? 1,90 por 1,180, ¿qué me da? 1,270. 1,270 por 1,180 me da 1,450, que le resto 360 es 1,90. ¿Vale? Lo mismo, esto es como una puerta giratoria con cuatro aberturas. ¿Vale? Y así podríamos hacer exactamente lo mismo. ¿Vale? Entonces recordar, es importante la interpretación algebraica de las raíces de la unidad. Y por último, pues imaginaros que digo yo lo siguiente, lo último ya que podríamos entender. Que yo os digo, ¿quiénes serían las raíces de la unidad? Las raíces de la unidad de un polinomio. Es decir, yo tengo el polinomio x a la 5 menos 1 más i igual a 0. Es un polinomio de grado 5 y yo tengo que averiguar cuáles son las raíces quintas de la unidad. O sea, las raíces quintas de este polinomio. Es decir, qué números complejos elevados a la 5 me da este, ¿vale? Fijaros, este no es un polinomio con coeficientes reales, es un polinomio con coeficientes complejos. Pero yo también lo podría calcular y no habría ningún problema. Los polinomios con coeficientes reales tienen 5 raíces reales o complejas. Los polinomios con coeficientes complejos tienen 5 raíces reales o complejas. Pasa exactamente lo mismo. Entonces, lo que tendríamos que hacer es esto, fijaros. 1 más i
Y entonces me va a ir dando la primera de todas esas raíces, este es este polinomio de aquí. Este es x a la quinta, ¿cuánto dijimos que era este? Raíz de 2 y 45 grados. ¿Vale? Entonces, en las soluciones de esta ecuación, x van a ser números complejos que tienen la raíz décima de 2 como módulo, y argumento. ¿Cuál es el argumento que tienen? Pues van a tener 45 más 2 partido, perdón, aquí es un 5 y aquí vamos a poner el 2pi. Por ejemplo, el primero, si esto es 0, 45 entre 5 sería mi primera solución. La segunda solución sería raíz décima de 2, 45 más 2pi más 360 entre 5, ¿vale? ¿Y esto cuánto da? Esto es 405 entre 5. Vale, ¿qué ocurre? Cuando yo multiplico esto por 5 me va a quedar el 45. Ese es el objetivo que siempre estamos teniendo, ¿vale? La tercera raíz va a ser esta, raíz décima de 2, 45 más 720 entre 5. La cuarta raíz va a ser esta, 45 más 360 por 3 entre 5. Y la última va a ser esta de aquí, 45 más 360 por 4 entre 5. De tal forma que la raíz de un número complejo r tita, las raíces raíces enésimas de esta van a ser los números complejos que tienen raíz n de r y como argumento tienen tita más 2k pi partido por n, donde k va desde 0 hasta n menos 1.